Hay muy pocas ideas que de verdad hayan cambiado la forma en que nos entendemos a nosotros mismos, como las de Sigmund Freud. Y justo en el corazón de su pensamiento hay una teoría radical, y que a menudo se malinterpreta, sobre esa fuerza fundamental que nos mueve, la sexualidad. Pero ojo, no de la forma en que normalmente pensamos en ella. A ver, detengámonos un segundo en esa pregunta. Para la mayoría la respuesta parece bastante obvia, ¿no? Algo que aparece en la adolescencia y que tiene que ver con la reproducción. Pero para Freud eso era apenas la punta del iceberg de un océano enorme, profundo y bastante turbulento. La visión popular, la de la calle, que Freud conocía muy bien, entiende la sexualidad como algo que llega con la pubertad y tiene un objetivo claro, la unión genital. Pero él, al observar la infinita variedad del deseo humano, propuso algo totalmente revolucionario. Dijo que la sexualidad es una energía psíquica, la libido, que funciona como un motor que está encendido desde que nacemos. Y este motor se manifiesta de formas increíblemente diversas, que van mucho, mucho más allá del acto reproductivo. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender la visión de Freud, vamos a seguir este mapa. Primero, vamos a definir el concepto clave de pulsión. Luego, lo vamos a desarmar en sus componentes. Después, exploraremos esa idea tan polémica de la sexualidad infantil. Veremos cómo pasamos del yo a los otros y al final vamos a entender por qué este nuevo mapa de la mente sigue siendo tan importante hoy en día. Y es que en el centro de la teoría de Freud no está el instinto como en los animales, no. Está un concepto mucho más complejo y, se podría decir exclusivamente humano, la pulsión. Una pulsión es como una fuerza constante que empuja desde adentro. No es como el hambre, que va y viene, no. Esto es una presión continua. Y aquí viene la clave que la diferencia del instinto. Mientras que un pájaro tiene un instinto que le dice qué comer y cómo hacer su nido, la pulsión humana no viene con un manual de instrucciones. Nuestro deseo tiene que encontrar su objeto en el mundo y es precisamente esa búsqueda lo que va definiendo nuestra historia personal. Con estas palabras, el mismo Freud casi que admite que las pulsiones son como seres míticos. No las podemos ver, no las podemos tocar, pero tenemos que suponer que existen para poder explicar esas tensiones que nos mueven desde lo más profundo de nuestra mente, desde eso que él llamó el ello. Son como las fuerzas primordiales de nuestra propia mitología interna. Pero bueno, ¿cómo funciona exactamente esta fuerza interna? Para que la idea de pulsión no suene tan abstracta, Freud la descompuso en 4 partes que siempre actúan juntas, como las piezas de un motor. Pensemos en esto como si fuera la mecánica de un motor. Primero, está la fuente, que es una zona del cuerpo donde aparece una excitación, como la boca, por ejemplo. Segundo, el empuje, que es la fuerza misma, la pura energía que pide ser descargada. Tercero, la meta o fin, que es siempre la misma, la satisfacción, o sea, calmar esa tensión inicial. Y cuarto, el objeto, que es la parte más fascinante. Es la cosa, la persona o la actividad que permite que se alcance esa satisfacción. Y aquí, ojo, está la clave de todo. La fuente, el empuje y la meta son más o menos estables, casi biológicos. Pero el objeto es totalmente accidental, contingente. No nacemos deseando a una persona específica o un tipo de persona. Ese objeto se encuentra, se construye con nuestras experiencias. Y es en esa casualidad donde vive el secreto de toda la diversidad humana, desde nuestros gustos más simples hasta la estructura de nuestras neurosis más complejas. Y todo esto nos lleva a una de las ideas más escandalosas y revolucionarias de Freud, la existencia de una sexualidad infantil. Para él, negar esto era simplemente cerrar los ojos a lo evidente. Freud se dio cuenta de que en la infancia no hay una sexualidad organizada con un fin reproductivo, para nada. Lo que hay es como un archipiélago de pulsiones parciales. La pulsión de la boca, la del ano. Cada una busca su propia satisfacción por su cuenta, como si fueran pequeños riachuelos de placer que todavía no se han unido para formar un gran río. Las fuentes de estas pulsiones son lo que llamamos zonas erógenas. Y es fundamental entender que para Freud, estas zonas no eran solo los genitales. ¿Qué va? La boca, el ano, la piel, los ojos, cualquier parte del cuerpo que pudiera generar placer podía convertirse en una zona erógena, en el epicentro de una de estas pulsiones parciales. En la primerísima infancia, estas pulsiones parciales se satisfacen en el propio cuerpo. A esta etapa la llamamos autoerotismo. El bebé, por ejemplo, encuentra un placer inmenso chupándose el pulgar. La pulsión y su satisfacción ocurren en un circuito cerrado, sin necesitar a nadie ni a nada de afuera. Es un pequeño mundo de placer autosuficiente. Pero a ver, si empezamos en este estado, tan encerrados en nuestro propio cuerpo, ¿cómo es que llegamos a desear, a amar,
a conectar con otras personas. ¿Cómo sale la pulsión de ese circuito cerrado del propio cuerpo para buscar algo o alguien más? Esta es la pregunta del millón en el desarrollo de una persona. El paso del amor a uno mismo, al amor por los demás, no es algo que venga de fábrica, ¿eh? Es un logro enorme, complejo y muy delicado. A este proceso, a este salto hacia afuera, se le llama elección de objeto. Es ese momento en que la energía psíquica, la libido, por fin se deposita en una persona externa. Y esa elección que de adultos sentimos tan personal y espontánea, en realidad tiene sus raíces en nuestras primerísimas relaciones. ¿Y cómo pasa esto? Freud lo explicó con una idea clave: el apuntalamiento. La pulsión sexual, que al principio no tiene un objeto, se apoya en las funciones vitales. Pensemos, el bebé necesita comer para sobrevivir. La persona que le da de comer no solo le quita el hambre, sino que además le da un placer encontrado, un extra de satisfacción en la boca. Al poco tiempo, ese placer adicional es exigido por sí mismo, y la persona que lo proporciona se convierte en el primer objeto de amor, el primer otro en quien se invierte el deseo. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? O sea, ¿por qué es tan importante esta forma de ver la sexualidad como una pulsión que se va construyendo con el tiempo? Bueno, esta explicación nos deja con varias ideas fundamentales. Que la sexualidad es mucho más que el sexo. Que nuestros deseos más íntimos tienen una historia que empieza en la cuna. Que la pulsión es el motor de esa historia. Que empezamos desde un placer fragmentado y dirigido hacia uno mismo. Y que aprender a amar a otro es uno de los viajes más complejos y esenciales de la vida humana. Al final, la teoría de Freud no busca darnos respuestas cerradas, sino más bien ofrecernos un lente para mirar nuestra propia historia. Nos invita a hacernos una pregunta: si el deseo no es un destino biológico, sino un camino que se va construyendo, ¿qué dice nuestro camino particular sobre quiénes somos? Es una pregunta que sigue resonando mucho tiempo después de que los detalles técnicos se nos olviden.